Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 6 de marzo del año 2024. Ya les adelanto que vamos a tener también otra intensa noche informativa por delante. Aún no sabemos todas sus motivaciones, pero una vez dejó la presidencia del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero se acercó aún más al régimen chavista de Venezuela. Comenzó a viajar con más asiduidad al país iberoamericano y estrechó todavía más su relación con algunos de los máximos dirigentes del chavismo. Hasta el punto de que en el año 2016, Delcy Rodríguez, que por aquel entonces era la jefa de la diplomacia de Nicolás Maduro, se despidió así de Zapatero al finalizar el expresidente español uno de sus viajes a Venezuela. Chao, mi príncipe, le dijo Delcy Rodríguez a Zapatero. Y no es de extrañar que con estas credenciales la empresa española Air Europa le pidiera al príncipe Zapatero que mediara con el régimen chavista para que Venezuela devolviera 200 millones de dólares americanos que debía a la aerolínea española. Porque resulta que en el ejercicio de su actividad como aerolínea de transporte de pasajeros, Air Europa realizaba muchos vuelos a Venezuela. Fruto de la venta de esos billetes, la compañía había acumulado una cantidad de bolívares equivalente a 200 millones de dólares americanos. Sin embargo, por problemas puramente económicos, la aerolínea no podía sacar de Venezuela ese dinero. Y por eso, Air Europa recurrió a Zapatero para que intermediara con el régimen chavista. Zapatero fracasó en su intento de repatriación del dinero, pero sus gestiones sirvieron para que Nicolás Maduro llegara a recibir al dueño de Air Europa, Juan José Hidalgo. Todo parecía encaminado a conseguir un acuerdo hasta la proclamación de Juan Guaidó como presidente electo de Venezuela. El líder opositor triunfa electoralmente, es elegido presidente electo y esto trastoca los planes acordados entre el régimen venezolano, la compañía Air Europa y el mediador Zapatero. Esto lo sabemos hoy. La transacción entre Maduro y Air Europa con Zapatero de por medio estaba encarrilada, pero emerge Guaidó como alternativa real a Maduro y el acuerdo, por alguna razón, se pone en peligro. Esto se ha publicado hoy y gracias a esta información entendemos un poco mejor por qué Pedro Sánchez se desmarcó entonces del resto de gobiernos europeos y tardó varios días en reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. Al principio se negó a hacerlo e incluso legitimó a Maduro para convocar nuevas elecciones, ¿se acuerdan? A Pedro Sánchez hablando de líder de la oposición para referirse a Guaidó cuando en toda Europa hablaban de presidente electo. Escuchen lo que decía Sánchez el 26 de enero de 2019 en una declaración en la que no admitió preguntas de los periodistas. El Gobierno de España da 8 días a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres, transparentes y democráticas. Y si no ocurre, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela para convocar dichas elecciones. En esos días finales de enero de 2019, Guaidó, en pleno, no voy a decir conflicto, pero sí desaire por parte del Gobierno de España, viene a nuestro país para buscar el reconocimiento internacional a su presidencia. Pedro Sánchez se niega a recibirle y manda a la ministra de Exteriores. La oposición acusa a Sánchez de estar dando oxígeno a Maduro por algún motivo que no entendíamos. ¿Por qué este desprecio a Guaidó? Más allá de la cuestión ideológica. A Zapatero, que estaba mediando
para conseguir el dinero de Air Europa y que Guaidó le ha chafado el acuerdo, le preguntan en la SER si Sánchez hace bien despreciando a Guaidó. Y lo último que le quiero preguntar, ¿se equivoca Pedro Sánchez no recibiendo a Juan Guaidó, a quien el gobierno reconoció como presidente interino de Venezuela? Pues en mi opinión no se equivoca. En mi opinión acierta. Hay mucha desinformación sobre Venezuela. Yo he viajado 38 veces desde 2015 a Venezuela. Creo que algo sé de lo que pasa allí. Tenía razón Zapatero. Había mucha desinformación sobre lo que pasaba en Venezuela. 38 viajes en 2019 había hecho Zapatero a Venezuela. Él sabía lo que estaba pasando allí. Los que no lo sabíamos éramos el resto. Él sabía que estaba mediando con Nicolás Maduro para recuperar 200 millones de euros para Air Europa. Él sabía que la elección de Guaidó le había trastocado los planes. Él sabía que era importante que España no reconociera a Guaidó. Lo que pasa es que el resto no lo sabíamos, hoy sí lo sabemos. Finalmente, ante la presión de la sociedad española y la opinión internacional de la Unión Europea, a Sánchez no le queda más remedio que reconocer a Juan Guaidó, el último, como presidente encargado de Venezuela. Y no sabemos si fue esto lo que al final impidió el acuerdo entre Maduro y Europa con Zapatero de mediador, pero los 200 millones no se les devolvieron a la empresa española. La empresa española no tira la toalla y el 17 de septiembre de 2019, bueno, antes de decirles esto, fíjense hasta qué punto lo que les estoy contando de Zapatero es así, que en un informe de la agencia tributaria que ha aparecido ahora por la investigación a la trama corrupta en el PSOE, se dice textualmente esto: el expresidente Zapatero pareció haber fracasado en el cometido. ¿Cometido cuál era? Recuperar los 200 millones. Como les decía, Air Europa no tira la toalla y el 17 de septiembre de 2019 encarga la misma misión de recuperar la pasta a un entonces desconocido, por lo menos para la opinión pública, Víctor de Aldama, conocido ahora para la opinión pública como el comisionista del Ferrari en la trama Coldo. Air Europa le contrata para recuperar el dinero retenido. Y de lograrlo, de Aldama recibiría casi 5 millones de euros de comisión, además de pagarle todos los gastos que pudiera haber tenido durante las gestiones para recuperar el dinero. A la AUCO de la Guardia Civil le resulta llamativo que Air Europa le encargue una misión tan complicada y tan relevante a una persona, abro comillas, del perfil de Víctor de Aldama. Le resulta llamativo por la cifra a recuperar, 200 millones de euros, por la imposibilidad del cambio en mercados oficiales, salvo que sea blanqueo de capitales, de esos 200 millones de dólares americanos, y por encargarse a una persona del perfil, dice la UCO, de Víctor de Aldama. Pero el caso es que Air Europa contrató a Víctor de Aldama, 17 de septiembre de 2019. En ese mismo mes de septiembre de 2019 coinciden por primera vez en un acto público Begoña Gómez, la mujer del presidente Sánchez, Javier Hidalgo, el CEO del emporio dueño de Air Europa, y Víctor de Aldama. El acto se celebró en Rusia. ¿Casualidad? Septiembre del 19, Air Europa contrata a Víctor de Aldama. Septiembre del 19, primera vez que coinciden públicamente o que se muestran públicamente Begoña Gómez con el comisionista y con Javier Hidalgo. Primera vez que se muestran públicamente. Esto de tener un book con la mujer del presidente, lo mismo cotizaba. ¿Casualidad? Bueno, volviendo al contrato de Víctor de Aldama con Air Europa. La UCO señala como clave de ese acuerdo una cláusula en la que se especifica el tiempo que tenía Víctor de Aldama para conseguir repatriar los 200 millones de dólares de Venezuela. Le dan 3 meses y medio. Es decir, que firman el contrato el 19 de septiembre del 2019 y Víctor de Aldama tenía hasta las campanadas
de la Puerta del Sol del 31 de diciembre de ese año para llegar a un acuerdo con el régimen chavista. Sonaron las campanadas, cantamos todos la canción de Mecano y el dinero no había vuelto. Pero 2 semanas después de finalizar ese plazo, el 20 de enero de 2020, la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, la que llamó príncipe a Zapatero, aterriza en el aeropuerto de Barajas con 40 maletas. Maletas que fueron subidas a un coche de la Embajada de Venezuela en Madrid sin, al parecer, pasar los controles que pasamos el resto cuando llegamos a Barajas. Y todo esto gracias a la aparición de un grupo de personas en el aeropuerto que fueron a ayudar a Delcy Rodríguez. Hasta ayer sabíamos que en ese grupo de personas, el séquito que fue a recibir a Delcy Rodríguez, estaba el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su chofer, asesor, hombre para todo, Koldo García. Desde ayer sabemos que en el aeropuerto también estuvo en ese séquito el comisionista del Ferrari y mediador con Venezuela contratado por Air Europa, Víctor de Aldama. Con esta revelación conviene que refresquemos los acontecimientos que se produjeron esa noche del 20 de enero de 2020 y qué dijeron luego los protagonistas. Por algún motivo, José Luis Ábalos no quería que se supiera de este encuentro. De hecho, cuando se supo de él, lo desmintió. Primero, cuando Voz Populi da la primicia de la reunión en Barajas, Ábalos dice que no ha tenido ningún encuentro con Delcy, sino que él había acudido al aeropuerto a recibir a su amigo, el ministro de Turismo de Venezuela. Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo. Más tarde, vuelve a decir que no ha habido reunión con Delcy en Barajas, pero que la saludó. Yo siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión. Efectivamente, estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo me pidió si me importaba que le saludara. En esas circunstancias no sé cómo reacciona cada uno, pero en mi caso la saludé. Y ya está, nada más. Luego ni hubo reunión ni pisó territorio español. Y al final, el saludo obligado de Ábalos a Delcy pasó a ser una conversación de 25 minutos. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo. Eso no es una reunión. Yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos. Y después de que se supiera que lo que había pasado esa noche, que Delcy al final no se va, que en vez de reuniones que pasa la noche en Barajas, Ábalos dice que él no miente, que él tiene su propia opinión de las versiones que ha dado. Con todas las versiones que usted ha dado, ¿hay alguna que tiene que ser mentira, ministro? ¿Cree que no he dado ninguna versión contradictoria? ¿De verdad cree que lo ha hecho bien? No, pues sí. Lo único que me puede decir es que amplió la información. Han visto, Zapatero nos regañaba porque no teníamos toda la información. Hay mucha desinformación sobre lo que ocurre en Venezuela y Ábalos nos dice que él no miente, solo amplía la información. La información hubiera sido completa si hubiéramos podido acceder a las imágenes grabadas por las cámaras del aeropuerto de Barajas. Pero AENA, dependiente del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos y el Gobierno de España, por alguna razón se negaron rotundamente a que esas cintas se hicieran públicas. Sin embargo, una juez de guardia, de nombre Susana Trujillano, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, exige la inmediata remisión de las imágenes de esa noche bajo apercibimiento expreso de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial si las cintas no le son enviadas al juzgado. La juez pone en su escrito que de los datos expuestos en la denuncia presentada por el PP en el caso Ábalos se desprenden indicios racionales de hecho delictivo. Era la juez de guardia,
y actuó como ella creía que había que actuar. Oye, estoy investigando esta reunión, mándenme las cintas. En aquel momento, en aquel 2020, inicios de 2020, aún no era el PSOE el que atacaba a los jueces directamente. Hace 4 años el PSOE tenía quien le hiciera el trabajo sucio, y era Podemos. El PSOE, cuando había cosas de jueces, trataba de ir de puntillas. Por eso sorprendió tanto que el ministro de Justicia entonces, el socialista Juan Carlos Campo, le soltara esta andanada a una juez que simplemente había pedido las cintas. Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos. Es verdad que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno, mi respeto absoluto. El ministro de Justicia diciendo que la actuación de una juez resulta a priori extraña, porque sonaba extraño que una juez reclamara las imágenes de unas cintas que podían ayudar a solucionar un caso que se estaba juzgando. Hoy sabemos que esas imágenes finalmente nunca vieron la luz, no las pudimos ver, porque la justicia decidió que las imágenes no eran relevantes. Hoy sabemos que habrían sido tan relevantes como para ayudar a identificar a todos los presentes en ese encuentro. Porque se habló mucho de Ábalos, se habló mucho de Delcy, se habló mucho de Koldo, pero resulta que en las imágenes aparecía también el comisionista Víctor de Aldama, que estaba allí. Y sabiendo esto, sabiendo que si salían las cintas salía Víctor de Aldama, conviene que volvamos a escuchar lo que respondió José Luis Ábalos cuando le preguntaron por las cintas. ¿Teme que las cintas salgan a la luz? ¿Pero qué voy a temer? Gracias. Pero vamos a ver, estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Le interesa a otros generar incertidumbre. Yo estoy muy tranquilo de que todo es correcto, de que se cumplió con todas las normas. Por lo tanto, tengo una tranquilidad enorme. No tengo ningún interés en participar de un espectáculo. Qué tiempos en los que Ábalos todavía hablaba con esa chulería, ¿eh? ¿Pero qué voy a temer? Y qué tiempos en los que el presidente Pedro Sánchez, cuando Ábalos tenía un problema, en vez de decirle Ábalos, lárgate, salía en su defensa. Tiene todo mi respaldo y todo mi aprecio, tanto político como personal. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sido bien claro. Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla. ¿Cuál es el reproche? Para la oposición cualquiera, pero insisto, lo que ha hecho ha sido evitar una crisis diplomática. Evitar nada menos que una crisis diplomática. Ahora solo faltaba que nos dijeran qué crisis diplomática había evitado Ábalos, porque es lo que se preguntaron entonces los periodistas. ¿Qué crisis diplomática frenó el señor Ábalos y qué gestiones hizo para frenarla? Lo que el señor Ábalos hizo es evitar una crisis diplomática. Me gustaría reiterar las preguntas que ha hecho mi compañero y que no ha respondido sobre qué crisis diplomática se evitó en concreto. ¿Es una crisis diplomática con la Unión Europea, con Venezuela? Las mismas preguntas que ha hecho mi compañero. Yo creo que sí he contestado a las preguntas, pero bueno, insisto, si esta persona, la señora Rodríguez, hubiera entrado en territorio español, se hubiera producido una crisis con la Unión Europea y con Venezuela. Y en este sentido, la gestión del señor Ábalos fue absolutamente exitosa. Qué tiempos en los que María Jesús Montero decía que las gestiones de Ábalos eran completamente exitosas. Y no eso de yo sé lo que haría si fuera Ábalos. Nunca supimos en realidad en qué consistió esa crisis diplomática. Y no lo sabíamos hasta ayer. La crisis diplomática era que la empresa Air Europa quería que Venezuela le devolviera $200 millones y para conseguirlo fichó a 2 personas. Una, el líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, secretario general del PSOE. La otra, el comisionista Víctor de Aldama. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó a Víctor de Aldama y le dijo: voy a viajar a Madrid. El domingo 19 de enero de 2020, a las 5:12 de la madrugada, hora de Caracas,
un avión privado, Dassault Falcon, despega del aeropuerto Simón Bolívar, con Delcy Rodríguez dentro. El aparato estuvo volando durante 9 horas hasta que recibió el permiso para aterrizar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. A las 12:12 de la noche del lunes, hora española, aparece registrado, del lunes 20 de enero, aparece registrado el aterrizaje de ese avión venezolano. Y minutos después, algunos pasajeros bajan del avión. Y cuando el avión de Delcy Rodríguez se dirige a la terminal de vuelos privados, el ministro español, con otras personas que hoy ya sabemos quiénes son, está allí esperando a Delcy Rodríguez. En ese momento salta la alerta policial porque los archivos registran a la vicepresidenta venezolana como persona que no puede entrar en territorio español. Y por ese motivo, un comisario de Policía Nacional tiene que acompañar a Ábalos hasta la terminal. Ábalos sube al avión, entra en el interior y luego está la tournée de Delcy por ciertas partes del aeropuerto. Tournée grabada, pero que no hemos visto. Hoy sabemos que en esa tournée estaba también el comisionista de la trama de corrupción del PSOE. Y hoy, con la información que usted y yo ya manejamos, volvemos a escuchar con otros oídos lo que hace 4 años dijo Nicolás Maduro cuando le preguntaron por el Delcy Gate, por el escándalo que se estaba montando en España con la visita de su vicepresidenta a nuestro país. Eso es secreto de Delcy, ya no me ha contado ese secreto, que habló con Ábalos. En España, de hecho, una novela, el Delcy Gate, siempre con la idea de perjudicar a Venezuela. Una campaña permanente en España contra Venezuela. ¿Cómo se reía Nicolás Maduro con ese es el secreto de Delcy? El secreto de lo que habló con Ábalos. Y Maduro se reía porque él sabía todo lo que había detrás de este pastel. Lo de las maletas de Delcy provocaba y provocó las carcajadas de Maduro. Pero a otros, con el paso del tiempo, les terminó quitando el sueño. Porque años después, en una conversación interceptada por la Guardia Civil, el empresario, dicen vértice de la trama de corrupción que afecta ahora al PSOE, Juan Carlos Cueto, habló con otro de los imputados en esta trama y estaba muy preocupado porque el comisionista Víctor de Aldama iba a comparecer ante Hacienda, porque Hacienda le había dicho, machote, vente para acá, ¿de dónde sacas para tanto como destacas? Y en la transcripción textual de esa conversación interceptada por la Guardia Civil, Juan Carlos Cueto le dijo al otro imputado, hablando de Víctor de Aldama, le preguntarán por todos, por mí, por Angola, por Ábalos, por el presidente del gobierno, por la ministra de Defensa, por Delcy, por las maletas, por todo. Un informe de Hacienda sugiere que de Aldama fue a Barajas a recuperar los 200 millones de dólares de Air Europa. Informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, la ONIF, de la Agencia Tributaria, mandado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid el 2 de febrero de 2024. Abro comillas. Llamamos la atención de la fecha y las conexiones del señor de Aldama con Venezuela. Y yo me voy a anotar esto de que Hacienda dijera, llamamos la atención de la fecha y las conexiones del señor de Aldama. A ver. Llamamos la atención de la fecha y las conexiones del señor de Aldama. Antes les he dicho que al señor de Aldama, por esto de llamar la atención sobre fechas y conexiones, que el señor de Aldama le contrata a Air Europa para recuperar la pasta que tenían en Venezuela en septiembre de 2019. Y en septiembre de 2019 es la primera vez que aparecen en público, que se fotografían juntos en público, Begoña Gómez de Aldama y el de Air Europa. Llamamos la atención de la fecha y las conexiones del señor de Aldama. Bien. Y he dicho antes, ¿casualidad? Quédense con esto.
Les he dicho que esa famosa noche de Delsi en Barajas se produce el 20 de enero del año 2020. Y yo, sin haber estado ahí, intuyo que fue una noche de nervios, de tensión. Imagínense, llega Delsi, no puede estar Delsi, ¿qué traes en las maletas? Oye, pero has traído los millones, no los has traído, ¿qué pasa aquí? Imagínense al comisionista Víctor de Aldama, que le habían dicho que el plazo para cobrar la comisión terminaba el 31 de diciembre y estábamos a 20 de enero. Era su momento, era su lugar. Pero es que no solo se jugaba la comisión de 5 millones, por lo visto se jugaba algo más. Hoy hemos sabido que la Guardia Civil ha detenido a un comandante de la Guardia Civil por supuestamente haberle dado un chivatazo a Koldo García para avisarle que le estaban investigando por la trama de corrupción. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha interrogado al comandante en una pieza que hasta ahora había sido secreta. Al comandante se le acusa de pertenencia a organización criminal y cohecho, y ha sido puesto en libertad con medidas cautelares con la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada del pasaporte. En el sumario del caso aparecen conversaciones entre el comandante y algunos de los implicados. Conversaciones en las que se podría hacer alusión a este guardia civil. Por ejemplo, Koldo llama al famoso Cueto y le comenta que hay un empresario de Venezuela que le ha pedido ayuda para un tema y que dicho empresario quería, abro comillas, agredir a Aldama porque le había estafado. Y es aquí donde Koldo, según el oficio de la policía, le cuenta al empresario Cueto que había quedado con esa tercera persona de Venezuela porque fue con un amigo suyo de los Verdes, de los guardias civiles, que se va a ir ahora 5 años a Venezuela. Y que él le ha abierto las puertas de Venezuela, que Koldo le ha abierto al Guardia Civil las puertas de Venezuela porque el Guardia Civil se va a Venezuela. ¿Y saben qué? Que el coronel detenido por la trama efectivamente se fue para Venezuela hace poco, porque el gobierno de Pedro Sánchez no tenía otro sitio para destinarle que en la Embajada de España en Venezuela. No sabemos si de Aldama consiguió que Delcy Rodríguez trajera en sus maletas los 200 millones de dólares que le debían a Air Europa, si consiguió llevarse la comisión, si el empresario que le quería agredir lo consiguió. En la agencia tributaria dicen que no lo debió conseguir porque no ha facturado por eso, pero vaya usted a saber. Pero tuviera éxito Víctor de Aldama o no aquella noche fría en Barajas de enero, lo cierto es que ese 20 de enero de 2020 seguro que Víctor de Aldama no lo olvidó jamás y que lo tiene marcado en rojo en su memoria, porque menuda noche, ¿eh? Sin tiempo casi para recuperarse de aquella noche, ¿se lo imaginan ustedes? La tensión, el cansancio, dormir poco, supongo. ¿Saben ustedes lo que Víctor de Aldama, el comisionista de Air Europa y del Ferrari, hizo al día siguiente de la noche con Delcy, pero al día siguiente? Pues miren, se lo voy a contar, porque hemos cuadrado fechas. Como dijo la agencia tributaria, llamamos la atención de la fecha y las conexiones del señor Aldama, nosotros pues hemos hecho caso a la agencia tributaria. Resulta que 24 horas después, en realidad menos de 24 horas después de acudir al aeropuerto con Ábalos y con Koldo para reunirse con Delcy Rodríguez el 20 de enero, el día 21 de enero de 2020, Víctor de Aldama, ¿saben con quién se vio? Con Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y con Javier Hidalgo, el de Air Europa, en la sede de Guacalúa, la filial que montó la aerolínea con una sola trabajadora para básicamente patrocinar actos de la asociación que dirigía la mujer del presidente del gobierno. Era el segundo acto público en el que coincidían los tres, de Aldama, Begoña Gómez y Javier Hidalgo. El primero, septiembre de 19, cuando Aldama le contratan como comisionista para devolver el dinero de Venezuela. El segundo, la noche después o el día después de lo de Delcy en Barajas. Se lo repito,
El comisionista Víctor de Aldama se reunió con Begoña Gómez un día después de recibir a Delcy Rodríguez en Barajas. ¿Fruto del azar? ¿Otra casualidad más en esta trama interminable? 3 semanas después de ese encuentro de Aldama, primero con Delcy y al día siguiente con Begoña Gómez, el gobierno comenzó a adjudicar a dedo contratos a Air Europa para el traslado de material sanitario a España. En mayo de 2020 la compañía recibió un préstamo de 140 millones de euros avalado por el ICO. El Confidencial publica que durante ese verano Begoña Gómez mantiene 3 reuniones desconocidas hasta ahora con el empresario Hidalgo, mientras el gobierno de su marido aprobaba el plan de rescate a empresas con 10.000 millones. En noviembre, el gobierno aprueba el rescate a Air Europa por 475 millones de euros. Pedro Sánchez está hoy en Brasil. Y en Brasil le han preguntado por la trama de corrupción que afecta a su gobierno. Enseguida le escucharán afeando a la periodista la forma en la que le ha formulado la pregunta. Ayer Pedro Sánchez le dijo en conversación informal a los periodistas que le han acompañado al viaje a Brasil que la derecha está tratando de convertir este asunto en un bulo como el del 11M. Si el equipo de manipulación sincronizada de la Moncloa tiene que recurrir ya al 11M, es que las cosas están peor para Pedro Sánchez de lo que usted y yo imaginamos. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.